Está con nosotros el abogado José María Blanco Corredera. Bueno, abogado y escritor. Muy bienvenido, José María. Buenas tardes, muchas gracias. No sé si, bueno, me consta que has seguido el juicio que arrancaba minutos después de las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo. A mí me ha llamado poderosamente la atención un aspecto, aunque a estas alturas pues no va a sorprender a mucha gente. El hecho de que las defensas, los abogados de la defensa han repetido en alguna ocasión que no tiene legitimidad el tribunal, que es un juicio político. Bueno, a mí me gustaría, antes de nada, hacer una advertencia a nuestros telespectadores de cómo se desarrolla o de la diferencia que hay entre este juicio y los demás juicios. Este es un juicio en el que el tribunal, la sala de lo penal, se encuentra comprometida por que se está retransmitiendo y tiene la máxima expectación y despierta el máximo interés. Entonces, en la medida en que todo lo que hagan va a ser visto y retransmitido, tienen una preocupación muy grande para no cercenar ningún aspecto, ningún derecho de los procesados. Sabido es que la voluntad de los abogados de las defensas es, en su día, recurrir hasta el Tribunal de Estrasburgo y ya lo están poniendo de manifiesto, alegar vulneración de derechos fundamentales. Entonces, para que el tribunal, precisamente, para no incurrir en ningún supuesto en que pudiera entenderse como de indefensión, está permitiendo, está consintiendo extremadamente a los letrados que hagan exposiciones que en nada se corresponden con las que se pudieran hacer en este punto de cuestiones previas en un tribunal ordinario o incluso en la propia sala del Supremo si no fuera una causa que genera tanta alarma social. José María, quiero que veamos ahora, bueno, estas son las imágenes de Santiago Abascal, las estamos viendo hace un instante, el líder de Vox llegando al Tribunal Supremo. Decía Santiago Abascal que el hecho de que esté Quintorra presente en el juicio es una demostración de que el golpe sigue adelante. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, totalmente. En cierto modo hay una persistencia. No podemos olvidar que estamos ante un juicio que tiene una importancia extraordinaria. Se ha dicho que es el segundo juicio más importante en los últimos 40 años, que después del 23F. Yo estoy de acuerdo. Se está juzgando ni más ni menos que a todo el gobierno catalán, a excepción de aquellos que han escapado. Y la actitud, sin embargo, en lo que, digamos, no discrepo con Santiago Abascal, pero sí apuntaría este matiz de que en la medida en que las defensas están entrando completamente a defenderse como gato panza arriba de las cuestiones técnicas, están reconociendo implícitamente la legitimidad del tribunal. Si ellos quisieran pasar a la historia como un Mahatma Gandhi, cada uno de ellos, lo que deberían hacer es no contestar a ninguna pregunta y ser defendidos por letrados de oficio y no colaborar de ninguna manera con la defensa. Esa es la postura que deberían tomar ellos si de verdad consideran que es ilegítimo el tribunal. Rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El más grueso de estos delitos que acusa a estos líderes del golpismo catalán son 12, es el de rebelión. Para que haya rebelión, recordemos, tiene que haber mediado violencia. ¿Tú crees que hubo violencia, por ejemplo, cuando rodearon la Consejería de Economía en septiembre o durante el referéndum ilegal del 1 de octubre? Vamos a ver, es una cuestión de interpretación. En la interpretación de las normas jurídicas no solamente está el precepto legal, sino que está también la doctrina, es decir, lo que distintos autores penalistas vienen desarrollando acerca del tema, pero sobre todo la jurisprudencia, que es la línea de sentencias reiteradas del Supremo que va marcando una línea de interpretación. Aquí no tenemos jurisprudencia porque el caso anterior al que nos podemos remitir es el de una rebelión militar que fue juzgado por un consejo de guerra. Por lo tanto, no podemos, digamos que se va haciendo camino al andar, se va a hacer jurisprudencia en la medida que tengamos esta sentencia. Evidentemente,
el matiz de si ha habido o no violencia, en esa vulneración, en ese socavamiento, subversión del ordenamiento constitucional, ese es el matiz que va a diferenciar rebelión o sedición. Sin embargo, Javier, yo quisiera hacer una consideración. No es tan importante, desde mi punto de vista, el delito por el que finalmente les condenen, porque cualquier condena va a ser muy superior a la que ellos están dispuestos a soportar. Esa es la apreciación mía. La acusación popular la está llevando a cabo Vox, Javier Ortega, Pedro Fernández. Además están acusándoles de organización criminal. Recordemos que para que se dé esta organización criminal se tienen que dar varios factores. El primero de ellos, que haya jerarquía en el grupo, reparto de funciones y un mismo fin delictivo. No sé si estos requisitos, José María, se dan en el caso de los líderes del golpismo catalán. Yo creo que sí, y además se da una circunstancia, y es que en la medida en que ellos de ninguna manera pensaban que iban a llegar a esta situación, fueron tremendamente atrevidos en esa preparación de la rebelión. Yo estoy de acuerdo con aquellos autores y aquellos líderes de opinión y todo aquel que manifieste que el socavamiento del ordenamiento constitucional empezó mucho antes que con la celebración del referéndum ilegal. Comenzó probablemente ya cuando se admitió a trámite ese proyecto de ley de desconexión y fundacional de la República Catalana. En aquel momento, profesores como el profesor de Esteban manifestaron que ya entonces había que haber aplicado el 155. Es decir, que, pero como el presidente Rajoy les dejó hacer durante tantas semanas, ellos se fueron creciendo en su impunidad y llegaron incluso al extremo, que creo que les va a costar caro, de declarar unilateralmente la independencia. Aludía José María, la época en la que Mariano Rajoy era presidente del gobierno. Vamos a ver en este vídeo de nuestra compañera María Matos todas las acciones que podrían ser consideradas de atentado contra el Estado por parte del separatismo catalán. Desde el 1 de octubre, pasando por el 27, esa declaración unilateral de independencia, pero también el mes de septiembre, cuando rodearon la Consejería de Economía. Junio de 2017, Puigdemont anuncia la convocatoria del referéndum ilegal. A un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre. Al echar la mirada hacia atrás, vemos una de las primeras veces que los independentistas cruzaban la línea roja. Fue el 6 y 7 de septiembre. El Parlament aprobaba la ley de referéndum y de transitoriedad. Tensión en el Pleno, los constitucionalistas abandonan la sala. Rajoy se reúne con Sánchez y con Rivera. Están convencidos de que ese referéndum no se va a celebrar. En plena campaña del referéndum, el 20 de septiembre, un juez ordena los registros de la sede de la Consellería de Economía y se produce el asedio independentista. Policías atrapados durante más de 10 horas, sus coches oficiales completamente destrozados. Los Jordis están señalados como los responsables de alentar esta violencia. Mientras, avalancha de fuga de empresas y pruebas de adoctrinamiento en las aulas a los más pequeños. Llega el día 1 de octubre, se celebra el referéndum ilegal, aunque de aquella manera vimos urnas llenadas con papeletas previamente, vimos cómo se podía votar en repetidas ocasiones y sobre todo vimos la pasividad de los Mossos que se colocaron del lado de la ilegalidad y desobedecieron las leyes del Tribunal Constitucional. Que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforçat tant a impedir. Y tienen que pasar 10 días para que el gobierno de Rajoy aplique el 155. Pero de vuelta a la normalidad, nada. El 27 de octubre, en el Parlament, los independentistas declaran la independencia de la supuesta República Catalana. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc. Aunque duró menos de un minuto. Ese mismo día, Rajoy disolvía el Parlament y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. He disuelto el Parlamento de Cataluña
y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. 3 días después llegan las querellas por rebelión. La justicia actúa y se conocen las fugas y las huidas de los independentistas al extranjero. El nuevo gobierno, liderado por Quim Torra, no dista mucho del anterior. Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. ¿Esto podría ser constitutivo de delito? Cuando Torra dice que estaría dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont. Bueno, tengo mis dudas. Lo que pasa que sí debe servir al gobierno para tomar las medidas oportunas. Esta cara dura tan grande que han demostrado, según esta cronología, ha habido muchas semanas en las que ellos iban anunciando los pasos que iban a dar y el gobierno no tomó las medidas oportunas, cuando tampoco veló por los dineros que estaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría negociando con Junqueras. Se dieron, como ha aparecido aquí, desde el 9 de junio que anunciaron este proceso hasta el 6 de septiembre, que fue, como hemos visto, uno de los días más tristes que podamos recordar, cuando se aprobó esa ley de referéndum y transitoriedad para proclamar la República Catalana. Recordemos que el antecedente de la Segunda República, cuando en plena Revolución de Asturias, en octubre del 34, el presidente Lerroux declara la suspensión de la autonomía de Cataluña, lo hace con una expresividad y una rapidez fulminante. Sin embargo... Y aquello, por cierto, fue reprimido a cañonazos. Claro, claro, efectivamente. El Estado en aquel momento impuso su autoridad. Este juicio, no obstante, Javier, representa también el triunfo del Estado de Derecho. Tarde, con todas las cautelas que queramos, garantista, pero al final representa el triunfo del Estado de Derecho y el fracaso de los independentistas, porque el proceso independentista y su causa se encuentra tremendamente debilitada y a medida que avance el proceso se va a seguir debilitando. No hay que olvidar que, sin ser un proceso político, sí tiene una influencia inmediata en la relación entre partidos y en el proceso de separatista que ellos tienen abierto. Por lo tanto, representa esas dos cosas. Y en tercer lugar, también representa el fracaso, como si se estuviera juzgando a un muchacho que se ha mal educado, que ha terminado pegando a los padres. Se pone de manifiesto la mala educación, la mala llevanza que han tenido esos padres. En este caso, el gobierno, España, ha consentido durante tantos años, ha dejado hacer y ha permitido que se llegara a un lugar, a un camino, a un callejón sin salida. José María, Vox, como decimos, lleva la acusación popular, también está pidiendo 12 años por un presunto delito de malversación, por el hecho de que los líderes separatistas hicieran uso del dinero público para convocar, por ejemplo, el referéndum del 1 de octubre. Efectivamente. Ellos estaban advertidos de que no se podía hacer, estaban advertidos por el gobierno, estaban advertidos por el Tribunal Constitucional, sabían que era una maniobra, una operación, un acto manifiestamente ilegal y, sin embargo, dispusieron de medios económicos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, la forma en que se encerraban en los colegios electorales durante ese fin de semana e impedían que entrara la policía o que pudieran entrar otras personas, se puede interpretar también como un uso de los bienes públicos, y en ese punto en concreto es posible también que se pueda apreciar una cierta violencia. José María, hoy, cuando ha comenzado el juicio en el Tribunal Supremo, Jordi Sánchez aparecía con el lazo amarillo. Me gustaría que viésemos la imagen y yo te preguntaría ahora si esto podría haber sido motivo para que no digo que no se celebrase, sino para que el tribunal obligase a Jordi Sánchez, que es uno de los acusados, a quitarse el lazo. Esto puede ser interpretado como, no sé, incitación al golpismo. No, yo creo que el tribunal hace muy bien en pasar por alto algunas de estas conductas, porque lo relevante no es, y lo hace en muchos casos, es decir, en la justicia española se es tremendamente permisiva con las formas
que los procesados, los que se sientan en el banquillo de los acusados, que están en la posición más débil, puedan asumir. Lo que sí tengo que decir es que hay dos justicias. Está la justicia que en aquellos casos, tanto jueces de instrucción como salas que terminan enjuiciando, que se sabe que son casos que despiertan el interés de la opinión pública, y en esos casos los jueces se ponen bastante estupendos y son bastante condescendientes, y sin embargo está el día a día en los juzgados y tribunales en la que a los abogados se les consienten muy poquitas cosas. Lo que decías antes, Javier, de que se ha consentido mucho en esos alegatos políticos a las defensas, se ha consentido demasiado. Eso no es habitual. Lo volveremos a ver todo lo que han dicho los abogados de la defensa, pero ahora me gustaría que viésemos la llegada de Quim Torra a esa sala donde se celebrará el juicio en el Tribunal Supremo, y lo hacía Quim Torra, presidente de la Generalitat Catalana, sin ser saludado, por cierto, por Junqueras. El resto de los acusados giraba el cuello para saludar al presidente actual de Cataluña, y le estamos viendo en primera instancia Junqueras. Me parece una foto definitiva. Junqueras no se vuelve. Quim Torra al fondo saluda a los procesados y Junqueras se siente totalmente traicionado. Yo no sé si sí. se lo podemos decir con estas palabras. El señor Puigdemont está en Berlín, está en Waterloo, está de gira europea, no ha dado la cara, y Junqueras está comiendo el marrón. Es que hay que apreciar, Javier, un detalle, y es que se han cambiado los roles, se han cambiado los papeles. El partido que era más radical en un principio era Esquerra Republicana de Cataluña, y sin embargo el PDeCAT, que recoge los restos de la putrefacta Convergencia y Unió, pues era un partido, era el de Jordi Pujol, era aquel partido que no era abiertamente independentista, con el que se podía gobernar. Efectivamente. Entonces, lo que ha sucedido es que quien está ahora mismo en las posiciones más, lo que se dice ahora, posibilistas de llegar a acuerdos, es Esquerra Republicana de Cataluña. Y es verdad que la postura de Junqueras ha sido bastante más digna que la que ha tenido el PDeCAT, tanto Junqueras como Puigdemont. Bueno, ahora vamos a ver las declaraciones de algunos abogados de la defensa. En primer lugar, el de Jordi Sánchez, que pedía al tribunal que hiciesen de jueces y no de salvadores de la patria. Debo decirles que mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales. Y tengo la sensación con estas frases que de lo que se trata aquí es de intentar hacer parecer que los magistrados de este tribunal están para defender la unidad de España, porque si no es imposible entender estas frases. José María, tú eres abogado. ¿Normalmente un abogado hace este tipo de comentarios a un tribunal? Para empezar, es que no se le consiente, Javier. En este momento de las cuestiones previas, que es para referirse a las cuestiones procesales, es decir, quiénes estamos aquí, por qué estamos y si no estamos todos los que tenemos que estar. Se trata de esas cuestiones. Es inaudito que se puedan hacer este tipo de alegatos. Me ha parecido bastante flojo este letrado. Sin embargo, el letrado Xavier Melero, que representaba al consejero de Interior, el señor Forn, me ha parecido bastante preciso y bastante acertado en sus consideraciones técnicas. Otro abogado, el de Forn, decía lo siguiente sobre Zoido, que era el ministro del Interior cuando sucedieron todos estos hechos, el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Pedía la comparecencia del exministro del Interior. Entiendo que hay una testifical que es imprescindible. Es la del anterior ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez. ¿Por qué es imprescindible? Porque, señores, una vez acordado que tiene que venir el que fuera presidente del Gobierno y una vez acordado que tiene que venir quien fuera su vicepresidenta, extraño será que a la hora de dar explicaciones de naturaleza político-técnica o político-jurídica sobre lo que ocurrió en aquellos días no venga el ministro del ramo. ¿Crees que estaba merecido el hecho de que Zoido tenga que acudir a este juicio? Bueno, yo entiendo, él tiene perfecto derecho para pedirlo, entiendo que lo puede pedir y es cuestión del tribunal que lo admita o no, pero repito, la actuación de este letrado me ha parecido la mejor de todos los que han intervenido.
Vamos a ver también, José María, la reacción del abogado de Oriol Junqueras diciendo que se habían vulnerado los derechos. Al de ser un ciudadano que tener derechos políticos. Cuando se privan esos derechos, y eso ya lo dijo la sentencia Hirst de Estrasburgo hace muchos años, estamos yendo al terreno del enemigo, del otro, del que no puede votar, del que no puede opinar en la sociedad. Cuando te quitan los derechos políticos, te excluyen de la sociedad. ¿Y qué ha pasado en la causa? El aprovechamiento del cese del Gobierno para su llamada a la Audiencia Nacional en 24 horas y encarcelamiento. ¿Qué te parece, José María? Pues vergonzoso. Me parece como un partido de solteros y casados. Es decir, que como si van a jugar unas viejas glorias al Bernabéu, se dan cuenta que se les consiente todo, que el público no les pita, y entonces ellos se adornan. Se han adornado de forma hasta llegar al ridículo, Javier. Eso es lo que me parece. Bueno, nos tenemos que ir a la publicidad. A la vuelta seguimos con el abogado José María Blanco Corredera, no se lo pierdan. En unos instantes vamos a ver las declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, en la librería Blanquerna, en Madrid. Después de acudir al juicio en el Tribunal Supremo, el presidente catalán está en esa librería que es la sede de la Generalidad Catalana en la capital de España. Por cierto, José María, hace unos años un grupo de patriotas irrumpió en la librería Blanquerna y por aquellos les pedían, la Fiscalía les pedía 4 años, ¿no? 4 años de cárcel. Están condenados a 4 años y no han llegado a ingresar en prisión porque se ha suspendido la orden de entrar en prisión por 2 veces y es un caso inaudito porque está grabado. Ahí sí que no hubo violencia. Y los hechos están grabados, no hubo violencia, no hubo lesiones, no hubo amenazas. Interrumpieron un acto que estaban llevando a cabo. Lo que pasa, Javier, hubo gritos es que hubo y un empujón. Para mí hay un momento triste en el ordenamiento jurídico español, es cuando se introdujo el delito de odio. El delito de odio es no debe tener... Es un delito ideológico, ¿no? Claro, hasta ahora solamente tenían cabida los delitos que tuvieran un resultado, no se puede condenar a nadie por una intención. Por lo tanto, es muy triste lo que sucedió allí. Vamos a ver ahora lo que decían a la llegada al Tribunal Supremo los distintos líderes de Vox, Santiago Abascal y Javier Ortega. Exigimos también la desarticulación de todos los comités violentos que en estos momentos están impidiendo el ejercicio de las libertades en Cataluña y la restauración del orden constitucional y la suspensión de la autonomía. En las próximas sesiones, a lo largo de los próximos meses, esta acusación va a ejercer la acción popular, exclusivamente ceñida al ejercicio del derecho, ejerciendo la acción de la justicia y solicitando las más altas penas para quienes han cometido los delitos más graves contra la Constitución y contra España. No vamos a permitir que se haga, y así lo instaremos cuantas veces sea necesario a la Sala, la más mínima politización de este procedimiento. Bueno, dice Javier Ortega que solicitarán las penas máximas contra los políticos catalanes acusados en el banquillo del Supremo. Más allá de la cuestión jurídica, José María, como interpretación política, es evidente que durante estos 3 meses, como mínimo, Vox va a salir martes, miércoles y jueves, casi todos los días de la semana, en los medios de comunicación. Esto va a ser una campaña permanente, ¿no? Claro, vamos a ver. Vox lo único que representa es a una parte de la sociedad española que reaccionó de forma muy espontánea porque le salía del alma la herida que estaba cometiéndose contra España como nación. Hay que recordar que nunca se habían visto situaciones como que la gente fuera espontáneamente a las comisarías para... José María, perdona, vamos en directo a la librería Blanquerna, está hablando el presidente catalán, Quim Torra. Infracciones, restricciones y discriminaciones que se han cometido en un país normal provocaría el archivo inmediato de la causa y se depurarían responsabilidades. En un solo día se ha desnudado el Estado y se ha evidenciado aquello que hace tiempo que denunciábamos. La macrocausa es una persecución política. Por tanto, primero, exijo el archivo inmediato de la causa contra la democracia. Segundo, el tribunal tiene que atender las observaciones hechas por los abogados a lo largo del día de hoy si quiere conseguir una mínima imagen de imparcialidad.
Tercero, exijo la puesta en libertad inmediata de las presas y presos políticos para que se puedan defender con garantías. Cuarto, pido a los juristas internacionales, a los observadores legales y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, civiles y políticos que pongan toda su atención en este juicio farsa y que expliquen todas las vulneraciones que se están produciendo. Quinto, esta causa acabará en los tribunales europeos e internacionales y la ganaremos. Que lo tengan bien claro aquellos que, en nombre de la unidad de España, no pretenden hacer justicia, sino que quieren convertirse en salvapatrias. Sexto, hagamos de altavoz del clamor de justicia, libertad y autodeterminación de los presos y presas que son juzgados en todo el mundo. Yo estoy yendo a todos los lugares posibles para que se escuche este clamor e impulsaremos y reforzaremos iniciativas para elevar el caso de Cataluña a las instancias internacionales. Llamaremos a todas las puertas que haga falta. Y séptimo, finalmente, volvemos a pedir que el Gobierno español vuelva a la mesa del diálogo. El 80% de los catalanes quieren resolver este conflicto político con el ejercicio del derecho de la autodeterminación. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a mediar para que este diálogo se produzca en un marco democrático y de respeto a la voluntad de la ciudadanía. No hay ningún tribunal que pueda juzgar la democracia de los catalanes. No hay sentencias que puedan parar las urnas. A más represión, más democracia. A más prisión, más anhelo de libertad. A más amenazas, más unidad de los demócratas. A más sentencias, más autodeterminación. Good evening. Today I attended... Bueno, pues hemos visto ahí al presidente catalán, Torra. Lógicamente no esperamos otra cosa. Ha leído 7 puntos en los que ha exigido, entre otras cosas, que el gobierno vuelva a la vía del diálogo, que liberen a los que denomina presos políticos. Habla de presos y presas, o sea que ya está también asumiendo el lenguaje inclusivo el señor Torra. Ha dicho que este juicio acabará en los tribunales europeos. Ha dicho también que ha pedido el archivo de la causa. Ha pedido a los observadores internacionales que presten mucha atención a todo lo que acontece y también, por último, que ellos se erigen la Generalidad catalana como altavoces de autodeterminación de todos los presos en distintas causas. José María, no sé qué te ha parecido este discurso. Lógicamente ha sido un discurso político, un desafío más al Estado, y el último punto es el que pide al gobierno español la vuelta al diálogo. Claro, pero es un lenguaje tramposo porque ellos... lo que no están diciendo, lo que no asumen es que existía y existe un camino para lograr sus fines políticos, pero ese camino no lo quieren seguir, no lo pueden respetar, no lo quieren respetar. Entonces se le está juzgando precisamente por no seguir el proceso. Y la traición, desde el plano moral, está en el hecho de que este partido, que decimos que son los restos de la putrefacta Convergencia de Unió, es un partido que en su día asumió y suscribió fielmente el pacto constitucional. Por lo tanto, a través también del representante Miquel Roca. Por lo tanto, lo que ha habido desde entonces, desde el año 77 y 79, primeras y segundas elecciones legislativas, ha sido que entonces tenían un 10%, sumando todos los votos, los nacionalistas, y hoy conforman una mayoría, pero que no es suficiente para hacer desaparecer al resto de fuerzas políticas. ¿Y cómo han conseguido pasar del 10% al 40 y tantos %? Es el resultado de la política de estos 40 años de disponer de TV3, de todos los medios de comunicación, de toda la enseñanza, de adoctrinar y de que España permitiera, los gobiernos de España permitieran llegar a este punto. Por lo tanto, es la historia de una deslealtad, de una traición que fue anunciada ya por José María Gil Robles, por el propio Tarradellas, por aquellos que se decían del búnker, pero por todos aquellos que tenían la sagacidad y la inteligencia política para darse cuenta de que esto iba a acabar mal. Estamos asistiendo a un momento histórico porque es precisamente la demostración de que el sistema constitucional, el título octavo, el invento constitucional de organización territorial ha fracasado. Y antes, cuando me has tenido que interrumpir para dar paso a esta comparecencia, estábamos comentando que Vox responde precisamente a esa respuesta espontánea del pueblo español
aquellas personas que iban espontáneamente a las comisarías a animar a los policías, a los pobres policías que luego iban al barco Piolín, porque España, no lo olvidemos, el gobierno ha dejado sin un solo cuartel, se ha quedado sin un cuartel en Cataluña, por lo tanto España ha abandonado, ha trabajado activamente para ser desgobierno en Cataluña y en otras partes de España. Y esto es lo que se ha puesto en manifiesto a través de las banderas en los balcones, las movilizaciones como la del domingo, es decir, que hay una parte de España que va a resistir, que va a dar la batalla, como lo está haciendo Vox en los tribunales, y que si no fuera por Vox, este juicio ya veríamos si se estaría celebrando. José María, habla lógicamente, Torras sigue en ese relato, en ese discurso victimista, habla de persecución política. Y una de esas exigencias es la puesta en libertad de los presos, pero lógicamente habría riesgo de fuga. Esto lógicamente no se va a producir, pero ya hemos visto los casos de Ana Gabriel, de Puigdemont y de tantos otros que están deambulando por Europa, que no tienen el más mínimo interés en dar la cara y en responder por sus hechos ante la justicia española. Claro, he visto que alguno de los letrados ha manifestado que su defendido no va a hacer lo que ha hecho Puigdemont y lo que han hecho los demás. Pero eso no sirve porque precisamente es cierto que a estos consejeros del gobierno catalán, te das cuenta, Javier, que yo no digo govern, ni siquiera como hacen los periodistas progres que dicen govern. Y tal. Yo hablo como tenemos que hablar el español. Por cierto que hay que felicitar a alguna cadena que ya ha entrado por esta vía de rotular en español. Por lo tanto, estamos precisamente en que hay que defender la vía constitucional, como lo está haciendo Vox en este momento. Pues José María Blanco Corredoira, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, analizando todo lo que da de sí este juicio que ha empezado hoy en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso, los líderes que convocaron ese referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017 y que el día 27 de ese mismo mes declararon la independencia de manera unilateral. Te veremos pronto, este juicio va a durar 3 meses. Muy bien, muy bien. La próxima semana seguramente estés aquí también con todos nosotros. Estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias.